A pesar de que el invierno favorece a las plantas, es importante saber que la humedad también puede generar la aparición de plagas que terminen dañándolas. Si este es su caso, es necesario que preste atención a la siguiente información. Ahorita en época de lluvia, la principal problemática que tenemos es el aumento de humedad. Entonces, esto lo que nos genera son diferentes tipos de hongos. Por eso es importante que nosotros de forma preventiva apliquemos fungicidas, por lo menos cada 15 días para romper ciclos, y de esa forma evitamos que se vayan promulgando las esporas que nos afectan de los hongos. Los hongos son diferentes manchas que se pueden observar en las hojas y su color nos puede indicar el tipo al que pertenecen para aplicar el fungicida correcto. Por ello es importante aprender a identificar cuando una hoja realmente tiene una plaga. Acá en la punta sí podemos ver que empieza a afectar un hongo. Un hongo en donde ya puedo ver que empieza a atravesar tanto la parte superficial de la hoja como la inferior. Entonces si vemos acá la mancha y yo le doy vuelta, acá está afectando también. Entonces cuando empieza así el hongo es donde yo tengo que aplicar preventivamente un fungicida para evitar que esto continúe. Obviamente el tejido necrótico, o sea el tejido muerto que ya afectó, ese ya no se va a poder recuperar, pero voy a evitar que esto se siga generalizando en las demás hojas o incluso en la misma hoja que yo empiezo a ver el problema. Y luego por acá tengo otra variedad, otro tipo de hongo, que esta es una hoja de una flor de mayo o una plumeria. Con esta le llega la plaga que todo el mundo conoce o que ha escuchado, que le llega a los cafetales, que es la que empieza a hacer este tipo de manchas en la parte inferior. Si yo toco con el dedo, voy a empezar a ver una espora que es naranja. Esto es lo que se conoce como una roya. Entonces, no es el mismo fungicida que yo voy a aplicar para un tipo de roya que para este tipo de mancha en la hoja. Además, él asegura que es necesario conocer el tipo de planta que se tiene para saber si se trata de hongos o no. Acá tenemos un potus, que esta es una planta que lo que se conoce que es una planta variegada. La planta variegada son las que tienen manchas blancas o tonos amarillos. Entonces esto de por sí no es una mancha que yo pueda decir que es una mancha por plagas. Luego tenemos acá lo que se conoce comúnmente como un queso suizo. Esta es una monstera oblicua y esta planta también esa es su forma normal de crecimiento, que tiene estos pequeños orificios, por eso es su nombre común. Y luego acá tenemos un problema que se nos ve bastante frecuente en nuestras plantas de sombra o también en nuestras plantas al exterior. Cuando nosotros regamos, el cloro que trae el agua se va haciendo sales, se va haciendo calcitas. Entonces vamos a empezar a ver que cuando el agua se evapora nos va a dejar estas manchas blancas. Eso tampoco es un hongo ni es un problema que nos vaya a afectar directamente la planta. El daño que la planta puede sufrir por hongos dependerá tanto del tipo que sea como de la humedad que la rodea. Por ejemplo, la semana pasada que tuvimos varios días consecutivos de lluvias, toda esa humedad es la que nos viene a promulgar la espora de los hongos y es donde empezamos a ver ya un problema más específico. Pero sí hay plantas que son más como asequibles, o sea, que se les pega más cierto tipo de hongos que otras son más resistentes. Mayormente el problema de hongos lo voy a ver en las plantas que son de sombra. El arquitecto paisajista asegura que el problema no es la lluvia, sino más bien la cantidad y la frecuencia. Por ello recomienda tener cuidado con el riego de las plantas en esta época. Una de las recomendaciones más importantes para esta época de invierno es en cuanto a las plantas de interior. La planta en maceta, si está demasiado húmedo el ambiente, ya no va a requerir un riego tan constante. Entonces sí es de tener cuidado en la cantidad y la frecuencia de riego que yo le voy a aplicar, porque de lo contrario, con esta humedad relativa alta que tenemos, lo que vamos a ver es estimular hongos también en la parte radicular de las plantas. Entonces esto no es ideal. El experto también asegura que el invierno es la mejor época para sembrar, ya que las personas se ahorrarían el riego. No olvide aplicar fungicidas preventivos y además fertilizar las plantas para que se mantengan en el mejor estado. Para De Mujer a Mujer cada mañana, Ivonne Renderos.